Bienvenidos a Concertante Encuentros. Ujú. Nos están acompañando como primera entrevista de esta serie que se hará una al mes para esta página, pues nuestros dos invitados de honor, la maestra Karina Hurtado y el maestro Jesús Hernández, primero grandes amigos y aparte pues grandes maestros sumamente comprometidos con su profesión. Ojalá todos pudiéramos comportarnos siempre con esa dedicación. Ambos con una condición física tremenda, siguen entrenando siempre sin bajar la guardia. Los dos poseedores de una técnica vocal respetable, por supuesto ambos con una vasta experiencia escénica y aparte pues he tenido el privilegio de trabajar con ambos en bastantes proyectos y de verlos en muchísimas funciones juntos y en proyectos independientes. Lo Bien. primero que les quisiera preguntar es, Karina, ¿en qué obras recuerdas haber trabajado juntos Jesús y tú? Fíjate, bueno, primero darte las gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de verlos por este medio, de encontrarme con ustedes, grandes amigos, compañeros de escena y trabajo, admirados y queridos amigos. Justo hoy en la mañana fue muy curioso porque hoy estaba recordando una obra con la que me tocó trabajar con Jesús. Bueno, de hecho, éramos solo él y yo en escena, que fue acerca de la orfandad, un texto de Cuthberto López. ¿Te acuerdas, Chuy? Y bueno, sí, pues No. ya hace unos años, ¿no? Ajá, sí, no sé. ¿Cuántos Ya hace años? un ratito, 8 o no 10 años. sé. Creo que esa fue nuestra primera obra juntos, Sí, ¿no? sí, en realidad sí, sí, sí. La dirigió Luis Manuel Aguilar, el Mosco, y después ya nos volvimos a encontrar hasta justo con Jorge, ¿no? En Peer Gynt. Sí, sí, sí. Y también estuvimos juntos en este proyecto que fue Viva Cristo Rey, también dirigida por el Mosco. Y Desaire de Elevadores, yo me acuerdo, ¿no? Es verdad, y Desaire de Elevadores, tienes toda la razón. Ay, es que éramos De tantos. Sí, Villarreal. sí, sí, así es, exactamente, con Alberto Villarreal. Y espero no omitir nada, creo que Creo que son son las las cuatro. obras. Jesús, ¿cuál ha sido la obra o el personaje que más te ha gustado preparar o interpretar? Ay, jole. Bueno, así como personaje individual, pues Ujú. Peer Gynt. ¿Qué tal? Sí, a partir de Acerca de la Orfandad empezó un proceso mío de encuentro conmigo mismo, no sé, por Karina, por el Mosco, de acercarme más, de vivir más el teatro, de vivir más el momento en la escena. Y digamos, este proceso viene, digamos, como a madurar en un 80% porque no llega al 100 todavía. Yo creo que si volviéramos a hacer Peer Gynt u otra contigo, no sé, me acercaría un poco más el proceso de la entrega total, ¿no? De la entrega total a la fantasía, entonces, Peer Gynt es sin duda el personaje, o sea, y creo que también nos acercamos cuando lo grabamos, también un poquitito más, Claro. entonces se presta mucho, es decir, la responsabilidad es tan grande en ese personaje que, bueno, vamos acumulando todo lo que hemos sumado, lo digo con toda sinceridad a partir de Acerca de la Orfandad, para poder meterse en la fantasía, ¿no? Gozar la fantasía y al mismo tiempo técnicamente estar bien, ¿no? Es decir, requiere un gran adiestramiento técnico y además una fantasía e imaginación enormes y conocimiento de la obra y de la naturaleza humana también, ¿no? Entonces, es el personaje. Contigo, Karina, ¿cuál sería el personaje que más te ha gustado o costado interpretar? La verdad, el que sí definitivamente fue un reto en muchos sentidos fue Isolda, de este montaje comandado por Andrés David, bajo la dirección del Mosco. Fue un proceso muy intenso, de mucho aprendizaje y actoralmente pues muy demandante por las condiciones, ¿no? en las que trabajamos, por el personaje y la exigencia, ¿no? que teníamos en escena. Es decir, tuvo que ver una preparación muy intensa física y mental. Hubo un momento en el que yo perdí la voz. Les voy a contar por qué.
porque si recuerdan, bueno, los que tuvieron la oportunidad de ver el montaje, trabajábamos en una especie de alberca de lodo, De lodo. entonces era muy frío, bueno, desnudos, el barro muy, muy frío. Los primeros ensayos, bueno, llegamos a trabajar ya sobre el espacio, ¿no? Con los elementos que eran parte fundamental, ¿no? Este proceso de que el cuerpo se va preparando, ¿no? Para estas condiciones, yo empecé como a enronquecerme más de lo... Claro, claro. Me asusté muchísimo, ¿no? Pero fue también un asunto de proceso, de trabajo, de adaptación del cuerpo, de alimentarme de otra forma, por la condición y lo que teníamos que hacer para el montaje. Fue muy fuerte, físicamente sumamente demandante y pues por ende psicológicamente, ¿no? Entonces para mí es un montaje que recuerdo con mucho cariño, pero también que pues fue fundamental en mi carrera, ¿no? Por la importancia pues que me merece el trabajo escénico y el trabajo con los otros, o el desarrollo de un personaje, ¿no? Entonces fue algo creo que me llevó un poco al límite y me hizo también sentirme contenta, ¿no? Más allá de si a la gente le gusta o no, como del esfuerzo, del trabajo y de todo lo que pusimos de nosotros para que eso pudiese pues salir avante, ¿no? El texto es de Marco Antonio de la Parra. A propósito, por ejemplo, de Tristán y Isolda, empezando por el Tristán y Isolda de Wagner, pero después de este monstruo, luego hay una ópera que se va al original, pues a Berul, y la vuelven a rescatar en el sentido medieval. Se llama El vino de hierbas, el Le Vin de Vie, de Frank Martin, que es incluso una ópera dodecafónica muy, muy difícil, pero al mismo tiempo te expone como un lado totalmente contrario al de Wagner. En el teatro creo que de repente hay una asignatura muchas veces pendiente que es la música. Por ejemplo, en el cine, pues todos sabemos que ya actuaste, ya está todo, y entonces alguien viene y te pone una música que te hubiera encantado haber escuchado mientras decías tus textos, ¿no? En el teatro todavía hay esta gran oportunidad. Naturalmente hay obras como Peer Gynt o Ópera a los Tres Centavos, que a mí me encantaría encontrar más en ese perfil, donde realmente fueron pensadas con una obra musical sumamente sólida que va a ir a la par del teatro. ¿Qué tan importante consideras la formación musical o la participación de la música en las obras teatrales, Jesús? Bueno, yo quisiera saber más, quisiera dominar más eso. Creo que el actor, sobre todo el actor contemporáneo, debe aplicarse no solo a la música en general como canto y como danza, como parte de la expresión rítmica corporal del actor. Si antes los grandes maestros decían que era indispensable, ahora se ha vuelto necesario, sobre todo para mí, poder no solo cantar y bailar, que me encantaría, sino cómo asimilar la técnica corporal y vocal y darme cuenta de cómo se aplica en la misma expresión del actor, es decir, cómo sin cantar y sin bailar, la expresión vocal y la expresión corporal tienen sus bases musicales y rítmicas, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo la belleza de un personaje o de una expresión actoral puede complementarse maravillosamente si el actor logra asimilar las técnicas dancísticas y vocales de la impostación, de los matices, la entonación, el manejo de los volúmenes. Bueno, tantas cosas que se manejan, digamos, específicamente en la cuestión de música y que el actor contemporáneo debe dominar y que a mí me encantaría poder insistir en eso para asimilarlo yo. Sino básico, fundamental. Es algo que de lograrse es maravilloso en un actor. Y nos damos cuenta, ¿no? Cuando un actor es musicalmente una maravilla, ¿no? Porque su rítmica, tanto al hablar como al moverse, es maravillosa, ¿no? Sin perder la naturalidad y la organicidad de sus personajes. De verdad que así como dice Jesús, bueno, que
que peca de modesto, porque él que toca tantos instrumentos y canta, ¿no? O sea, No, eh, ya quisiera. no, que claro que lo No, no, no. hace muy bien, ¿no? Pues sí es fundamental el estudio y el entendimiento, o al menos un conocimiento básico. Yo soy también pues un músico frustrado, ¿no? De alguna manera, porque al final creo que, o bueno, no creo, el teatro me abrazó, ¿no? Me dio mi casa y me dio la oportunidad de existir y de ser pues todo lo que sueño ser, ¿no? Y que pues no soy. Y entre estas cosas que no soy, pues también esto, la oportunidad de la música. Yo antes de pues de encontrar el teatro, estuve por ahí vagando en algunas escuelas de arte, ¿no? Y entre esas estuvo la escuela de música. Toda la vida me ha gustado cantar y lo he hecho de forma no tan, pues sí, tan formal, ¿no? Pero bueno, estuve estudiando en la escuela y después apareció el teatro, pero siempre he estado cerca tomando clases de voz, de canto o instrumentos, porque siempre me ha parecido importante. Y esto que dice Jesús, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la escucha, pienso yo también. Digo, definitivamente tiene que ver, ¿no? Porque la música es eso. Aparte es un regalo maravilloso. Y a mí sí me parece fundamental en la naturaleza del actor o su ejercicio de trabajo, ¿no? El acercarse a cualquier otra disciplina, ¿no? Porque el teatro justo hace eso, ¿no? Abraza todas las disciplinas. Entonces, pues el respeto y el conocimiento de cualquiera de las demás disciplinas, pues siempre es importante, ¿no? Para nuestro arte. Y yo sí agradezco mucho, ¿no? El poder tener la oportunidad de habitar esos espacios donde también la música existe, ¿no? Porque pues me hace muy feliz, es algo que me nutre y que disfruto muchísimo. ¿Y hacia dónde creen que va el teatro? Sí se ve que hay caminos donde sin duda se va a poder volver a los escenarios naturalmente con los protocolos convenientes. Yo siempre he pensado que el caso de María Callas, más que esa pérdida vocal que le adjudican y la relación con Onassis, es ese alejamiento del escenario. O sea, a la hora que alguien que estaba acostumbrada a estar todo el tiempo en escena, de repente es aislada, pierde hasta cierto punto su centro. Yo quisiera pensar que todavía hay oportunidades, pero ¿qué se imaginan o qué vamos a ganar a lo mejor con esta digitalización o qué perderemos? Ay, muy duro, ¿no? Hablar de esto. Y sí se pierden muchas cosas. Digo, lo hemos sentido y hemos hablado de eso en otros foros y entre pues compañeros, ¿no? Extrañamos encontrarnos de esa manera en la que lo hacíamos, ¿no? Y espero que podamos volver a juntarnos, de verdad lo deseo con toda mi alma, porque es muy difícil para nosotros existir en esta condición. Bueno, hablo por mí, pero pues estoy segura que Jesús Claro. vibra igual, ¿no? O sea, para nosotros es tremenda esta situación, ¿no? Creo que siempre estamos como en este modo de ser sobreviviente, ¿no? Como de guerrero ahí. El teatro nos da también eso. Y al menos, bueno, en mi caso, pues buscar las maneras de que no se desinfle mi corazón y que siga cerca de, pues de esto que amo, ¿no? Y que tiene que ver con contar historias y con compartir, ¿no? Con otras personas. Tú hace rato hablabas de el trabajo vocal, ¿no? Que tiene que ver con las nuevas formas del teatro antes de este asunto digital, ¿no? De los espacios pequeños y de cómo se pierde este estudio, pues se trabaja en espacios muy pequeños, entonces la proyección de la voz pues ya no les interesa porque pues tenemos al público aquí, entonces yo quiero pensar que volveremos como los juglares, ¿no? De pronto sueño un poco con eso y veo estas películas de Bergman y me imagino ahora ahí, ¿no? En este nuevo contexto de volver a contar historias, porque sabemos que ni el hombre puede continuar su existencia sin esto, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza también, el compartir, el juntarnos a hablar y explorar, ¿no? Entonces podremos compartir cosas. ¿O qué piensas tú, Jesús? Bueno, para mí es algo esencial, vital, el que volvamos a lo presencial. Yo recuerdo mis primeras experiencias, no solo de las primeras obras de teatro que vi, sino en mi casa, a mi madre, mi hermano, que me cantaban, que siempre les gustó cantar, a las primeras bailarinas que yo vi, y eso no tiene parangón. Es decir,
podemos escuchar una grabación bellísima, podemos ver una película hermosísima, conmovedora, pero ver al cantante, sentirlo, ver a la bailarina, al bailarín, sentirlo y ver una obra de teatro, compartirla, sentirla, eso no se puede lograr más solamente de manera presencial. Nosotros y los gobiernos, las autoridades culturales, siempre deben luchar porque volvamos a lo presencial y por sostener lo presencial, porque no tiene. O sea, claro que vamos a tener que recurrir a otros medios de comunicación, porque las cosas se están complicando mucho y porque la tecnología nos está llevando, pues hay que aceptarlo y hacerlo. Pero los espectáculos presenciales, el arte presencial no tiene parangón, es decir, se tiene que hacer, se tiene que hacer y se tiene que vivir, porque lo que se vive compartiendo el mismo espacio con los que están narrándonos una historia o los que nos quieren comunicar algo a través de personajes, no se puede hacer de otra manera y hay que luchar por eso, ¿no? No deja de ser también algo de primera necesidad. Sí, exacto. Ahora que Definitivamente. digo, yo lo pensaba y decía, bueno, es que en el arte, pues es por supuesto que más que obvio que esta idea permee, a lo mejor quizá las autoridades primero inmediatas de cultura, que también necesitan entender esto, para que entonces puedan ir a representar ante sus propios jefes y luchar por la importancia de este tipo de manifestaciones, porque a la Así larga es. es deshumanizarnos completamente, ¿no? Fíjate, ahorita que decía Jesús, ¿no? Yo me quedé pensando en este vibrar con las presencias, ¿no? Que tiene que ver con eso. Estos encuentros que hemos tenido con el otro a través del arte, ¿no? Como, ¿te acuerdas de esta anécdota que yo alguna vez le compartí a Jorge, ¿no? Que me tocó presenciar un concierto de Jesse Norman, que no estaba muy cerca, pero fue una cosa brutal, ¿no? Tremenda, es de las experiencias más imponentes de mi vida, o sea, de las cosas más bellas que hasta la fecha recuerdo, ¿no? Profundamente. Y ahorita esto que comentaba Jesús, la presencia, el encuentro con el otro, es con el arte vivo, ahí, ¿no? Uh-huh. En este arte de mirarse a los ojos, es una necesidad básica. Y sí tenemos que luchar por eso, sí tenemos que luchar por eso, Claro. por volver, por Sí, estar. no se puede bajar esa guardia, es primordial exigir incluso que se vuelva este tipo de actividades, ¿no? A lo mejor se puede volver al teatro abierto, pero entonces ya en otro tipo de condiciones, quieren espacios abiertos y ahora sí, pues necesitaremos esas técnicas del pasado y los vocativos y, y el que no se oiga, pues no participa, ¿va? Entonces, digo, si en Ándale. tiempos, en lugar de pensar que nos reducimos a una pantalla celular, pues volvimos al gran espacio, ¿no? Sí, qué emoción. Pensando en que va a haber una mejor situación en algún momento, ¿qué tipo de proyecto les gustaría llevar a cabo pensando en los nuevos tiempos que vienen? Creo que la dramaturgia clásica todavía tiene mucho que ofrecer, es decir, las obras inmortales de los grandes dramaturgos todavía tienen mucho que decirnos, todavía no han sido exploradas en los contextos actuales y tienen mucho que decirnos, es decir, cómo hubieran escrito los que consideramos grandes dramaturgos si vivieran hoy, es decir, cómo hubieran escrito sus obras. Por un lado, sí creo que todavía debemos ponerlos con una nueva visión, con un análisis entregado, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece que los dramaturgos en cualquier localidad deben ser fieles a sí mismos. Es decir, no ahora con tanto acercamiento mundial a través de las redes, muchos de los dramaturgos han estado copiando modos de escribir
o modos de hacer la escritura teatral, que incluso ha resultado ya desfasada, es decir, ya tarde, ¿no? Recuerdo lo que le dijo Jorge, el maestro argentino, a Lema, el del teatro posmoderno. Oiga, pues a mí aquí en la Argentina no me funcionó su libro. O sea, pues me parece muy interesante, pero acá no. Dice, bueno, pero es que yo no escribí pensando en el teatro argentino, ¿no? O sea, este libro era totalmente europeo, era pensando y viendo lo que estábamos haciendo en Europa, y eso hace 20 años, ¿no? Un poco todos ponernos en nuestra situación, ser fieles a nosotros mismos, ver cuáles son nuestros problemas, ver cómo podemos todos los productores, todos los factores de la producción teatral, ser también congruentes con nuestro tiempo y con nuestro espacio. Esas me parece que son las dos vertientes que, es decir, que al mismo tiempo que estamos buscando la verdad filosófica y humana de los grandes dramaturgos aplicadas a nuestro tiempo, ver también qué es lo que está pasando en nuestro, ¿no? Y escribir y actuar y montar de acuerdo a lo que estamos viviendo en cada país, en cada ciudad. ¿Te referías a Jorge Dubati? Dubati, claro. Ya todo el mundo quiso hacer teatro posmoderno, ¿no? O sea, sí, en Tlaquepaque y en Tonalá querían hacer teatro posmoderno, ¿no? Cuando Lehmann estaba en otra cosa y hacía 20 años que había escrito el libro y se refería a procesos que habían pasado hace 20 años y en Europa, ¿no? Tal vez nos falta como escucha, ¿no? Es decir, bueno, pensando en este contexto, escuchar las voces de nuestros dramaturgos también, ¿qué tienen que decir? ¿Qué es lo que están pensando ahora? ¿Cuáles son esos temas, ¿no? Pues de los que tendremos que hablar a partir de este momento, ¿no? Hacia dónde vamos a mirar, qué importante, ¿no? Más allá de copiar o no, de estar a la vanguardia o no, ¿dónde están esas voces y cómo resuenan en nosotros, ¿no? O quién nos habla, o sea, me parece a mí muy, muy importante, ¿no? El escucharlos primero y el ver qué de ellos resuena en mí también. ¿Cuáles son esos vínculos? ¿Hacia dónde dirigen esta mirada? Porque hay muchas cosas, ahorita que hablaba Jesús de los clásicos y de pronto puede ser interesante también, ¿no? Y bueno, en la ciudad tampoco es que se visiten muy frecuentemente. O sea, hablo de Guadalajara. Bueno, amén de eso, estas nuevas voces, ¿no? O esas voces que están leyendo el mundo en este momento. ¿Qué es lo que están proponiendo? No sé, me parece muy importante. Yo ahorita no sabría, no podría decir como cuáles son las temáticas. O sea, hay cosas que me interesan, que me interesa hacer, que me interesa explorar. Justo ayer le comentaba a alguien, ¿no? Que no dejo de pensar en Chejo, por ejemplo. No lo sé, no sabría, pues imagínate qué difícil, ¿no? Hasta me dan ganas de llorar, pensar cómo de llorar, digo, porque conjuntar un elenco así, ¿no? Como para realizar una obra así ya es una locura de entrada, ¿no? Claro. Por las condiciones, hablo de las condiciones, ¿no? Decir, ok, bueno, vamos a montar la gaviota. Entonces, ajá. Primero los presupuestos, después la gente, ¿no? ¿Dónde, cómo los acomodamos por esto del COVID? O sea, eh, parece que este año vamos a estar llenos de monólogos o no sabe, no sé, ¿no? Parece que va a ser un poco así. Hay muchas cosas con las que se sueña, pero la realidad también pues sí, nos va acotando, ¿no? De por sí ya era una tendencia, pues, cada vez a reducir Los elencos. claro, ¿no? A ti te tocó estar, Karina, en este proyecto que vincularon con el Goethe Institute. Es muy interesante qué pasa con estos embajadores. En este caso, Ilona Goyeneche, creo que se llama,
la que se encarga de estas cosas con el Goethe Institut, una de sus funciones básicas y por lo que están en México es porque tienen un repertorio que pertenece a la Alemania actual, que eso también es un poco fuerte porque yo recuerdo haberle preguntado qué hay con Bernhardt o qué hay con Müller o con cualquiera de todos estos gigantes y pues Ujú. ellos ya no les interesaban. Casi, casi Jelinek, porque el Friede Jelinek, porque tiene pues el premio Nobel eh, y de Jelinek para acá, ¿no? Y Claro, pues entonces promover su dramaturgia actual. mi pregunta sería, ¿qué tanto hace México a la inversa? O sea, ¿hasta dónde viene ese tipo de apuesta de gente que esté llevando la dramaturgia mexicana o las producciones mexicanas y entonces promover el teatro que se hace hoy? Dada la complejidad de los tiempos, tanto para lo presencial como para lo virtual, creo que es el tiempo de que busquemos los diversos creadores que conjuntamente hacemos alguna realización, de ayudarnos, es decir, de buscar una nueva relación. Creo que ahora la relación debe ser más estrecha, es decir, vamos dándonos la mano, Ujú, ¿cómo no? vamos haciendo equipos o valorando más y acercándonos más, ¿no? Es decir, a ver, voy a poner una obra de teatro, esto está dificilísimo ahora, más todavía, ¿no? Ujú, Ahora, voy a hacer un teatro grabado para las redes. ¡Ah, caray! Es muy complicado. ujú, O sea, hacer teatro grabado que sea artísticamente bien hecho ujú. y que económicamente funcione, es un cuetote, ¿no? Entonces se necesita que todos colaboremos, el cineasta, ¿no? El músico, todos los creadores que se necesiten, el guionista, el dramaturgo. Necesitamos unirnos más y tener más, desde luego, estimar en todo lo que vale, que a veces, pues es el músico, o es el coreógrafo, no, 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 todos somos importantes y sí buscar la colaboración más estrecha, más íntima, porque los tiempos son muy difíciles y cada vez se complica más, tanto para las redes como para lo presencial, proyectos artísticamente y económicamente viables, ¿no? No detener el tráiler, ¿no? Ah, ok. No detener el tráiler. Sí, porque otra vez echarlo a andar es un gran problema, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, pues es que dinero nunca hemos tenido. Claro, claro. Pero bueno, pues, algunos sí, pues, pero digo, siempre hemos trabajado en condiciones adversas. Es importante la empatía y tenemos que reinventarnos de alguna manera. Cómo volver a acercarnos, ¿no? Cómo hacer que este público sepa que seguimos aquí Claro. trabajando, ¿no? Haciendo cosas para ellos, porque de pronto todo se cierra como en nuestro mismo sector, ¿no? Entonces el Ujú. público tiene que saber que estamos aquí, que no aparecemos mágicamente nada más para presentar una obra y luego nos esfumamos, ¿no? Somos presencias vivas, entes que están ahí latiendo, que vivimos de esto y que queremos compartirlo con ellos, ¿no? Creo que también estas estrategias como para pues vincularnos de otra forma, ¿no? Con el público, porque hay mucha gente que gusta del arte. Yo creo que también para las personas que consumen o consumían antes de la pandemia, que consumían productos artísticos, no lo sé si hay estudios respecto a eso, pero ¿qué pasa con el público? Ujú. ¿Dónde están? ¿A dónde los vamos a ir a buscar? ¿Cómo les hacemos saber que aquí seguimos, ¿no? Dispuestos para compartir nuestro arte, ¿no? Sí, No esa sé, es me la parece. pregunta con la que quería cerrar antes de pasar al cuestionario. Hay un cuestionario. Eh, Oh. Hay un cuestionario. Ok. eh, ¿Qué ha pasado con el público? Claro, ahorita, como bien comenta Karina, bueno, es una situación específica, pero sin duda si pensamos en décadas, digo, aunque pareciera que hay mayores teatros, una gran inversión en infraestructura cultural, y sin embargo, al mismo tiempo
el público, al menos el público que solía ir a las artes escénicas, yo me acuerdo, mi esposa Lucía Arce me platicaba hace 1000 años cuando los ballets en el Teatro de Gollado, que empezaba el Ballet de Cámara de Jalisco, y casi no hacíamos publicidad. La misma gente que vivía en la zona del Teatro de Gollado llegaba, eran otros tiempos, había una verdadera hambre cultural, ¿no? Y con el paso de los años, pues ha ido mermando y mermando y mermando cada vez más el público, ¿no? Yo recuerdo por ahí, Azuela comenta que se la pasaba todos los domingos en el Teatro de Gollado, ¿no? Pero que era una fiesta, o sea, llegaban a las 4 de la tarde que empezaba la primera presentación y se iban a las 10 de la noche, no sé. O sea, se pasaban de fiesta teatral. Se pasaban de fiesta teatral en el degollado, ¿no? Y se atiborraba y lo gozaban, todo el mundo se conocía. Era una fiesta. Y esto de la fiesta y Del convivio. el convivio, como dice Jorge Dubati, ¿no? El convivio, ¿no? El teatro es convivio, primero, nada, ¿no? Es convivio, ¿no? Entonces, claro que es cultura, es el convivio cultural. Es algo que solamente el hombre tiene, ¿no? Que el hombre ha creado por necesidad. Esta manera de ver el teatro como convivio, como fiesta, tiene que renovarse. Tenemos que volver a eso, ¿no? Claro. Pues como en las grandes dramaturgias y en los grandes tiempos de los teatros clásicos de todos los países, ¿no? Donde era el convivio, gran parte de la verdad del espectáculo, ¿no? Y por otro lado, creo que este alejamiento que hemos tenido del público, a mí cuando menos no sé cómo lo vaya a resolver o cuál sea mi verdadero avance como actor en este sentido, pero volver a comunicarse con la gente, tener a la gente ahí. He visto poco teatro en este tiempo de pandemia, pero lo que he visto en su sencillez me ha llamado profundamente la atención como espectador. Yo digo, como actor, esta reconsideración, revaloración de nuestra mutua relación espectador y creador, ¿no? En el escenario. Creo que también es tiempo de reconsiderar esta tremenda importancia, ¿no? El momento fulgurante. Sí, sí, o sea, ¿cómo regresas después de estar medio comunicándose acá a través de las redes a la A la presencia viva, presencia, ¿no? A claro. la presencia viva, wow. Pero también puede ser, Jesús, no, como este momento de pausa obligada. Bueno, esto que dices, ¿no? De revalorización de nuestro quehacer. Yo digo que el inicio fue tremendo, ¿no? Una crisis personal para mí también, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Y en pues valorar, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? Y el hacer, qué hacer. Bueno, recién comenzó la pandemia, nosotros trabajamos en un proyecto junto con unas compañeras, Luisa Guzmán, Natalie Villegas y Montserrat Sosa, un proyecto que se llama Azoteas MX, que fue a partir de que arranca la pandemia y nos encerramos. Entonces, 2 meses después tuvimos un evento sobre una azotea que fue muy catártico para nosotros y lo quiero compartir porque de verdad estuvimos ahí muy pocas personas, que hicimos un pequeño espectáculo. No recuerdo si fue al inicio o al final que todos comenzamos a llorar. Creo que esto fue muy, muy importante para nosotras, para nosotros, no solo para los que estuvimos ahí organizando el evento, sino para las personas, las pocas personas que nos acompañaron, pues también por esta misma necesidad, ¿no? De ser, de estar, de reconsiderar, de valorar, pues tu quehacer, ¿no? De darte cuenta que después de este momento de suspensión, de pausa, el volver, el estar ahí, el encontrarnos y poder compartir la música y la danza, o sea, fue de verdad muy fuerte y me hace pensar en la forma en la que también nos alimentaremos después de esto, ¿sabes? O sea, hablo emocionalmente como con toda esta potencia, ¿no? Yo quiero ver a los actores otra vez
Yo quiero volver a trabajar con la gente, obviamente no así en persona, y sentir esta energía de nuevo, ¿no? Porque con estos meses de pausa, silencio, de tanto pensar en este pasado, en la labor anterior, eh, pues bueno, de entrada pasa, ¿no? Que dices, no me equivoqué, o sea, no me equivoqué de profesión, pues hago lo que amo y eso me hace sentir feliz, ¿no? Y saber pues que también he sido acompañada por grandes personas, por grandes amigos, por grandes artistas y decir, bueno, ya, si se acaba el mundo, no importa, pues, digo, sí importa, no quisiera que se acabara, pero pude hacer lo que soñé, ¿no? Y fui muy feliz y soy feliz haciéndolo, ¿no? Entonces eso, pues me parece también, digo, no sé, a lo mejor sueno como muy, digo, hay momentos en los que sinceramente yo sí pierdo toda la esperanza, no les voy a decir que no, pero vuelvo, ¿no? Vuelvo atrás o me encuentro con alguien o con una historia, ¿no? Entonces otra vez, ¿no? Como que se enciende el fuego y me enloquece y sueño pues de nuevo con poder compartir esto, ¿no? Con los demás, con los otros. Eh, y de pronto anhelo pues que este volver sea también tan contundente como fue el parón en seco que nos dio este bicho. Vamos a pasar entonces, si me permiten, al cuestionario. Ah, el Inspirado examen. en el, no, no, no. ¿Cuántos actos tiene, no? El cuestionario de Proust, Ay, que luego dio pie al cuestionario de Bernard Pivot. Nosotros nos inspiramos, sí, en realidad era el cuestionario de Proust, y nosotros nos inspiramos en este. ¿Cuál es tu obra teatral favorita, Karina? ahora, hoy, Medea. La tuya, Jesús. Macbeth. ¿Y tu personaje o personaje favorito, Jesús? Me sigue gustando Per Gynt. Karina, Medea, ¿tu escritor favorito? Chekhov. Bueno, ahorita estoy encantado con Flaubert. ¿Actor o actriz favorito en teatro y cine? Pensaría en Lee Bullman y me gusta mucho la esposa de Fellini, Julieta Massina. Massina. Bergman. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Ah, también, sí. Ingrid Bergman. Ingrid Esa me Bergman. impresiona mucho. Champagne. Me impresiona el danés, Liam Neeson. ¿Su película favorita? Yo persona. Bueno, es que la verdad es que me encanta Bergman y bueno, La Hora del Sonata Lobo de es de mis... otoño. ¿Eh? Sonata de otoño. ¿Te gusta Sonata de Otoño? Ay, a mí Oye, también. A mí me gusta mucho La Hora del Lobo, pero también persona, entonces no sabría, la verdad. Jesús, ¿consideras que te ha marcado algún libro? creo que los libros de Carpentier, de Alejo Carpentier, Pasos Perdidos, sobre todo. O sea, no podía dejar de leerlos y los leí varias veces. Creo que Alejo Carpentier es mi acercamiento a la realidad, al mundo mágico al mismo tiempo. Karina, ¿qué libro te marcó? Creo que tiene que ver con la poesía, ¿sabes? En general. Em, ahorita podría decir que Cavafis, hay un poema, el de Ítaca, y que me repito a veces también como una oración y es como, o ha sido cuando lo leí por primera vez que me cimbró, ¿no? Entonces pensaría como en ese poema. ¿Algún rol u obra que te gustaría presentar? Pues sí, justamente Medea, porque hice una versión hace algunos años sobre, bueno, una versión de un justo de un director y dramaturgo estadounidense, se llamaba Medea Redux, entonces me gustaría hacer, este es de Neil LaBute, Neil LaBute es Ajá. el dramaturgo. Jesús, ¿qué rol u obra te gustaría presentar? ¿Cuál Pues falta? mira, ya no estoy en edad, pero a mí me gustaría
ser Hamlet. Fíjate, es una cosa muy curiosa. Poco y solo en partes me ha gustado la interpretación de los que han hecho Hamlet. Es decir, creo que hay mucha más profundidad en toda la vida de Hamlet, del personaje, de la obra, que se ha expuesto. Es decir, creo que de repente yo estoy, o sea, bueno, tengo muchas limitaciones, no soy ninguno de los grandes actores que han interpretado a Hamlet, pero me parece, siento que hay tanto en la relación con la madre, con el padre, con los actores, con Ofelia, relaciones más profundas que no me han satisfecho. Es decir, digo, algo falta ahí en esos Hamlets. Están muy estéticos, están muy bien dichos, están muy bien profundizados. Pero esa vida tan extrema que tiene el personaje, tanto en su relación con Ofelia, o sea, con todo, ¿no? Con sus amigos. Uh, creo que ha estado como demasiado cultural, demasiado, no sé, como que, pero yo mismo me siento hueco. Es decir, ¿cómo vivir eso? Pero bueno, es como así como un ideal de poder entender, captar y poder vivir todo eso. Es decir, no solo como una gran obra, como un gran personaje, sino como las tremendas vivencias que tiene el personaje, ¿no? O sea, de repente cuando, a ver, es que cuando le dicen, es que yo vi a tu padre que se nos aparece en la noche y de repente ves al actor y yo digo, ah, caray, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Cómo reaccionaría yo si me dijeran mis cuates, oye, no me vas a creer, mano, pero vimos a tu papá, mi papá, que ya falleció, ¿no? Vimos a tu papá y como que quería hablarnos, ¿what? Desde ahí. No, no es nada más. ¿Cómo? Así, algo querrá decirnos. Yo los voy a acompañar de noche. No, desde ahí, partiendo desde ahí, toda la tremenda vida que tiene el personaje, que digo yo, ay, no voy, o sea, necesitaría mucha profundidad y mucha entrega personal, mucha comprensión y mucha entrega personal para llegar a los niveles en que yo creo, a mi modo de ver, que no han llegado. ¿Y no hubiera sido actor, Jesús? ¿Qué profesión te hubiera gustado tener? Médico. Karina. Si no hubiera sido actriz, sería cantante. ¿Y cuál no te hubiera gustado tener? ¿Qué profesión, Karina? Ay, ser contadora o algo así. Lo siento, los quiero, pero no. Jesús. Pues sí, yo también. ¿Tu compositor favorito, Jesús? Pues la verdad me gusta mucho Schoenberg. Sí. Karina. Yo me voy a ir bien extremo. Yo de José Alfredo para... A mí me gusta José Alfredo, sí, también. A mí me encanta. ¿Y qué obra musical? La que quieras menos la de las ciudades. Así. Me gusta mucho Tom Waits. Disfruto muchísimo de Tom Waits. Es como el José Alfredo. Sí, y gran actor, ¿no? Sí, sí, por ¿También? supuesto. Y eso lo hace más interesante. Me gusta mucho un disco de él y de verdad soy así como que lo escucho muy frecuentemente. ¿Cuál? Closing Time y las piezas de ese disco en general me gustan muchísimo. Jesús, ¿tu obra favorita? A mí me gusta mucho Tom Waits, sí. Pues La Noche Transfigurada, para ser congruente. Ajá. Ok. No, es que es ese tipo de nueva música que ya no tiene nada de nueva, que no es tan
vamos, melódica en el sentido de tradicional, ¿no? Digo, no es tan, no cae en de dominante a subdominante y luego ya esperas la caída de la dominante y todo eso, ¿no? ¿Tu poeta favorito, Jesús? Pues yo soy un poquito más cuadradín. Creo que por lo que he leído y por los textos que tengo, me gusta mucho pues Neruda. Creo que en todas las etapas de Neruda hay todo lo que un poeta va viviendo, ¿no? Es decir, un poeta que vive, que escribe de acuerdo con lo que los tiempos que va viviendo, es tan tierno a veces, tan conmovedor y es tan fuerte como poeta revolucionario, es tan sencillo que pueden entenderlo como lo entendían los mineros de Chile, o tan complicado a veces, ¿no? Que es difícil, que hay que leerlo varias veces la línea para poder captar algo. Esta pandemia ha tenido la gracia de volverme como a decir, es que no has leído nada, es que no has apreciado nada, es que no te has acercado a nada verdaderamente. Creo que hay como un acercamiento nuevo a todo, ¿no? Entonces, si me dices, oye, ¿cuál es tu poeta favorito? Te puedo decir, Neruda es el que más he leído, el que más me ha gustado y el que más me ha encantado. Pero de repente, ya hasta el cancionero de Lorca que acabo de leer actualmente, digo, wow. O sea, en la sencillez de las cancioncitas, bueno, las cancioncitas de Lorca encuentro que me dicen muchísimo, ¿no? Porque ya las estoy leyendo de otra manera, no sé. Ahora puedo acercarme a la música rockera, a heavy metal de los años 80 o antes, 70, que disfruté en algún momento y que después se me perdió y que ahora digo, a ver, había algunas cosas muy interesantes, bastante poéticas, bastante comprometidas, aun cuando estuvieran muy ligadas a la cuestión comercial, pero había canciones bastante fuertes, ¿no? Y interesantes, poéticas. Entonces, hay muchas cosas que no he Claro. valorado. Karina, tu poeta favorito, nos hablabas hace rato de... De Cavafis. Sí, depende. Me gusta mucho la poesía. Yo creo que si no hubiera sido actriz ni cantante, me hubiera gustado ser poeta. Disfruto mucho a Pizarnik, me gusta mucho. Fue durante un tiempo como una constante, ¿no? Como una lectura constante. Por ahí tuve una colaboración con una chica respecto a un trabajo que tocaba algunas escritoras latinoamericanas y poetas. Entonces conocí a una mujer, yo no conocía, que se llama Delmira Agustín. Híjole, me voló la cabeza también, ¿no? Entonces, si tuviera que irme así como con un libro o con un poeta a una isla, pues sí, sí me llevaba a Cavafis, pero no sé, qué Pero difícil. podría haber llevado otro par de libros. Sí, por supuesto, definitivamente. ¿Y quién Sí. sería de ficción tu héroe o tu heroína, Karina? Ay, mi héroe es David Toscana. Ujú. Sí, bueno, digo, es un autor que disfruto mucho, con un humor también fabuloso, y bueno, junto con Ibargüengoitia, obviamente. ¿Y Jesús? Personaje, Ah, personaje de ficción o Sí, o sea, ¿cuál sería tu héroe? mi héroe que venga a rescatarme Ibargüengoitia en esta patética ciudad. Ujú. ¿A ti quién te va a rescatar? el Quijote, Ujú. don Alonso Quijano. También así como con Hamlet, considero que hay resonancias en la vida actual de él, ¿no? O sea, de su locura de ser fiel a un ideal de lucha, no, y tiene mucho que ver con los actores también. Este juego de la transformación, ¿no? De cómo se la cree totalmente, ¿no? Ujú. De cómo vive su ficción al grado de morir por ella, ¿no? Y el gran lector. Y luego sí, y luego le quemaron, bueno, Ah, yo me confundí, entendí otra cosa, Está perdón, bien, está y me bien. emocioné, pero bueno, no importa, a mí que me salven esos autores, que me salven porque son muy divertidos. Ujú.
Y de Ya ficción, quisiera. Pero un personaje de ficción, sí, sí, él o ella, Antígona, claro. Contigo. Ujú. Antígona. ¿Y cuál sería, Karina, tu pintor favorito? Ya nos quedan 3 preguntitas. Caravaggio. Caravaggio. Ujú. El asesino serial. Sí, Pequeño detalle, pues. Pero pequeño detalle. ¿verdad? Jesús, Bueno, Dalí me gusta mucho. Picasso. También todas las etapas tan diferentes que tuvo, ¿no? claro. Ujú. Y en la vida real, ¿quién sería tu héroe o tu heroína, Jesús? Ah, Creo que es mi padre y tiene que ver con el optimismo y con cierta fuerza o energía consciente ante el flujo y el camino de la vida, ¿no? Y en ese sentido creo que sí es admirable, ¿no? Porque a pesar de muchos pesares, ha creído como en la existencia, ¿no? Entonces, ha sido positivo y ha sido brillante, entonces, pues sería él. qué coincidencia, pues, pero sí creo que la figura que más he admirado, tanto por su fortaleza física, fortaleza de carácter y al mismo tiempo ingenio, suavidad y ternura, eh, fue mi padre. ¿Sí? Mi padre aunaba los polos, era tremendo, era una brasa, ¿sí? Y muy fuerte, pero era muy ingenioso y además muy tierno. O sea, nunca me puso la mano encima, nunca, este, nada más bajaba la voz así horrible, ¿no? Cuando estaba enojado. Pero, sí, un figurón así enorme, ¿no? Enorme, enorme. Y por último, Karina, ¿tienes alguna máxima? Ese poema de Cavafis, ni a Lestrigones, ni a Cíclopes, ni al fiero Poseidón hallarás nunca si no los llevas dentro de tu alma. Entonces es algo que podría ser eso. Ok, muchísimas gracias. Jesús. Sí, he tenido muchos como lemas Ujú. en la vida y últimamente mi único lema, y lo volví a renovar hoy en la mañana, es abre los ojos. Hay personas alrededor de ti, hay libros, discos que tienes ahí de hace muchos años, como si no hubieran estado. Muchos de ellos ni siquiera los has oído o algunos ya los oíste, cientos, ¿no? Ujú. Pero como si no los hubieras oído, man. Es decir, renuévate, ábrete, valora de nuevo, porque esa sería como la frase, vamos, el lema, ¿no? Porque nuestra vida, al menos la mía, se ha apuntalado en ellos. Lo que mis lecturas nuevas traen reminiscencias de las lecturas viejas, ¿no? O sea, aprende a valorar de nuevo. Quizá lo que podría resumir el espíritu de toda esta charla podría ser Almafuerte. Alma fuerte. No te dejes vencer ni a un vencido. Ah, ok. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz ya mal herido. Oigan, pues muchísimas gracias, les mando un gran abrazo. Lo mejor, espero que pronto tengamos excelentes noticias. Karina Hurtado, Jesús Hernández, gente muy, muy querida. Esto fue Concertante Encuentros y nos vemos muy pronto. Muchas Bueno, gracias. A ustedes, hasta luego.